¿Qué tal, parceros? Espero que los mercados me los estén tratando bien últimamente. Si han estado pendientes de las noticias, se habrán dado cuenta que durante la última semana la noticia más sonada fue esa subida astronómica que tuvo una acción llamada GameStop, que está más de 1500% arriba en lo que va corrido del año. La noticia es que aparentemente esa subida fue ocasionada por un grupo de traders minoristas que se organizaron en un foro de Reddit llamado Wall Street Bets, y con esa subida han logrado poner en jaque a algunos de los fondos más poderosos de todo Wall Street. Fondos como Citron Research o Melvin Capital han tenido terribles pérdidas por tener aguantando una posición en corto en GME y otros activos. Melvin Capital incluso tuvo al inicio de la semana una inyección de capital de casi 3.000 millones de dólares de parte del fondo Citadel, uno de los principales protagonistas de esta historia y el que vamos a hablar más adelante en este video. Esos 3.000 millones de dólares se esfumaron en minutos gracias al pump tan épico que estaba teniendo la acción en ese momento. Hasta ahora, la noticia se ha vendido como si lo de GME hubiera sido el trending topic del día en Wall Street Bets, que de un momento a otro quisieron pompear una acción para poner a sufrir a los grandes fondos. Que eso es épico, pero que demuestra que el sistema se ha roto y que eso causa gran peligro a la economía. La realidad es que el sistema ya estaba roto desde hace mucho tiempo. Los retailers simplemente vieron una oportunidad antes que el resto y la aprovecharon. De no tomarla ellos, la hubieran tomado seguramente otros fondos de Wall Street, y en este momento nada de esto sería noticia. El hecho de que por primera vez la gente de a pie, lo que se conoce como el dumb money, el dinero estúpido, atrapara a una parte de lo que se considera el smart money o dinero inteligente, ha incomodado tanto al establecimiento hasta el punto en el que los más poderosos de frente están intentando cambiar las reglas a su favor. En este video quiero mostrarles todo el novelón de GME, desde el inicio y todo lo que ha tenido que pasar para que lleguemos hasta donde estamos ahora. Estoy seguro que al entender a detalle lo sucedido, esto que ha pasado les va a parecer el triple de épico, pero para eso tenemos que retroceder hasta el año 2019, que fue cuando empezó toda esta historia. GameStop es una compañía que comercializa videojuegos, juguetes y artículos de colección. Su modelo de negocio es con tiendas físicas, un modelo claramente en decadencia, y eso se reflejaba en el precio de la acción, que perdió más del 90% de su valor entre el año 2013 y el 2019, cuando se empezó a cotizar por debajo de $5 la acción aproximadamente. Aquí entra el doctor Michael Burry. Este tipo fue el que predijo la crisis subprime del 2008. Ustedes posiblemente lo recuerden, pues fue interpretado por Batman en la película de Big Short. El caso es que el doctor Burry se dio cuenta que la situación de GameStop no era del todo mala y vio ahí una oportunidad. Se dio cuenta que el 90% de las tiendas tenía un flujo de caja positivo y que el efectivo que tenía en su balance era más alto que la capitalización de mercado que tenía la compañía en ese momento. Por esa razón el tipo se compró 3% de la compañía, unas 2.700.000 acciones aproximadamente, en algún momento durante la primera mitad del 2019. El día agosto 16 del 2019 también, el Dr. Burry le envió una carta a la junta directiva de GameStop pidiéndoles que ejecutaran una recompra de acciones por valor cercano a unos 300 millones de dólares que ya tenían autorizados desde marzo por los reguladores, y de los cuales solamente habían utilizado una pequeña fracción en ese momento. En palabras del mismo Burry, abro comillas, dada la capitalización de mercado de GameStop en 290 millones de dólares al cierre de agosto 15, completar la autorización de recompra podía retirar hasta el 80% de las acciones en circulación. Dependiendo del timing y la calidad de la ejecución, dice el Dr. Burry, tal recompra debería incrementar las ganancias por acción dramáticamente, mucho más de lo que se lograría con cualquier otra acción posible. Burry estimaba que debían tener unos 400 millones de dólares de exceso de efectivo con el que podrían ejecutar toda la recompra que faltaba y dejar lo suficiente como para invertir en crecimiento o para pagar deuda de la empresa. Podemos creer que las peticiones de Burry fueron escuchadas, ya que GameStop en lo que quedó del 2019 duplicó su valor al tiempo que redujo en parte el efectivo que tenía en su balance. Después llegó el 2020, llegó la pandemia, empezaron las cuarentenas y las tiendas físicas como GameStop fueron unas de las más afectadas. Con ese panorama, los cortos, que nunca fueron cubiertos durante el 2019, aprovecharon para doblar su apuesta.
Se dejaron llevar por la avaricia, se durmieron al volante y terminaron tomando una posición en corto absurdamente grande de la que al día de hoy todavía no se han podido salir. Los cortos lograron un mínimo histórico en abril apenas por encima de $2. En ningún momento cubrieron su posición. En los meses siguientes, GameStop hizo cambios importantes en su administración. Llegaron socios estratégicos como Ryan Cohen en una apuesta por modernizar el modelo de negocio. El tipo incluso se compró casi el 10% de la compañía. El precio se estabilizó entre los 4 y los $5 y los cortos nunca vieron una razón para cubrir su posición. ¿Por qué habrían de hacerlo? Si desde el 2013 vienen shorteando la acción desde $50, 40, 30, ¿por qué habrían de cubrirse cuando estaba en 4 o $5? Todo lo contrario, siguieron aumentando esa posición. Lo que nunca se imaginaron era que una horda de degenerados con cuentas pequeñas pero operando en masa los iban a dejar al borde de la quiebra en cuestión de meses. Antes que nada, ¿qué es Wall Street Bets? Básicamente es un foro de Reddit en el que las personas comparten análisis de mercado, ideas de trading, ganancias increíbles, pero también quemadas de cuentas épicas y, la verdad, muchos, pero muchos memes. Hoy se están viendo como unos genios, pero la realidad es que el 99% de lo comentado en ese foro está errado o simplemente no tiene ningún tipo de sentido. Por cada ganancia épica que se muestra ahí, hay decenas o cientos de fracasos de personas que lo perdieron todo. Lo de GameStop hace parte de ese pequeño porcentaje de análisis fundamentados que terminan al final siendo correctos. Tampoco fue una idea con aceptación inmediata. La saga de GME en Wall Street Bets también empezó en el 2019, cuando el usuario Deep Fucking Value compartió el 8 de septiembre su posición de unos $50,000 en calls de $8 para enero 15 del 2021, aparentemente siguiendo al Dr. Burry en su análisis de que la compañía estaba subvaluada. Al pana lo destrozaron en los comentarios, que el spread era muy alto, que aprovechara cualquier momento para salirse, que GameStop era otro blockbuster, que eso era un caso perdido. El tipo hizo caso omiso de lo que le estaban diciendo y siguió compartiendo periódicamente el avance de su posición. Para noviembre del 2019 estaba con una ganancia del 330%, pero el man iba para lo grande y se mantuvo en su posición. El mes de diciembre, después de malos reportes financieros de la empresa, todas esas ganancias que tenía se esfumaron. ¿Será que el pana cerró su posición? Nada, lo que hizo fue incrementarla. El tipo lo que es un crack. Entre enero y febrero, con la debilidad que tenían los mercados por todo ese miedo a la pandemia, lo que estaba pasando en China, todo el riesgo que ya empezaba a verse en Europa, el parcero Deep Fucking Value compartió su posición en rojo, entre un 40 y 50% en pérdidas, y una vez más lo destrozaron en los comentarios, que cómo había sido posible que dejó escapar una ganancia de $200,000, que debería cortar pérdidas, salvar lo que pudiera, que GME era un caso perdido. Entre marzo y abril, GME siguió cayendo e hizo un mínimo histórico. El pana no compartió avance, pero yo estimo que alcanzó a estar entre un 70 y 90% abajo en su posición. En abril volvió demostrando que se mantuvo en el crash y llegó anunciando el inicio del Big Short Squeeze. En los comentarios todavía había escepticismo, pero ya el tipo se estaba creando una reputación y algunas personas empezaron a seguirlo. En los meses siguientes, mientras la acción caía, el tipo aprovechó para seguir aumentando y aumentando su posición, y en agosto, que terminó con un pump, este parcero ya empezaba a consolidar su estatus de leyenda. El 8 de septiembre, el usuario Jeff Amazon compartió su análisis de GME. El tipo vio que la compañía no solamente seguía estando subvaluada, sino que estaba artificialmente subvaluada. En ese momento el interés abierto de los cortos estaba llegando al 100% del flotante, sin importar que la acción estuviera en ese momento haciendo máximos en más de 2 años. Este parcero vio que si el precio subía un poco más, los market makers iban a estar obligados a comprar acciones para cubrir las opciones que estaban vendiendo por otro lado. ¿Por qué? Porque los market makers siempre tienen que estar obligados a mantenerse neutrales en el mercado. Eso quiere decir que si venden en un lado, deben comprar por otro lado para no tener un riesgo direccional. Al hacer eso, entonces, la presión de los market makers para cubrirse haría subir aún más el precio, presionando a esa masiva posición en corto que ya había a cubrirse y
Para cubrirse tenían que comprar acciones para evitar ser liquidados. Hasta ahí eso es un clásico short squeeze. La verdad es que no, la verdad es que terminó siendo mucho más que eso. Los short squeeze suceden todo el tiempo. En el mercado cripto nosotros ya estamos acostumbrados, básicamente es lo que pasa cuando se acumulan muchas posiciones en corto en un activo, generalmente es una ballena la que lo nota y empieza un pump que obliga a esos cortos a cerrar sus posiciones a pérdida. Muchas veces ese pump viene con algún fundamental o con algún tipo de interés anormal en los medios o en las redes sociales y eso obliga entonces a que los cortos, ya sea voluntariamente o con una liquidación forzada, tengan que comprar el activo, haciendo que haya un shock de demanda y por eso es que los precios suben tanto y tan rápido. Casi todos los short squeeze terminan siendo un pump and dump. Cuando una vez ya son liquidados los cortos, la demanda que queda no es suficiente para mantener la subida de los precios y el precio crashea y termina volviendo casi siempre al nivel donde empezó el squeeze. Ahora, ¿por qué lo de GameStop es diferente a un short squeeze típico en cualquier criptomoneda o en cualquier penny stock? La gran diferencia aquí es el mercado de opciones. Las opciones son instrumentos financieros complejos y apalancados que tienen rendimientos asimétricos respecto al mercado normal. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que ante un movimiento, digamos, de $1 en un activo, yo con una opción puedo ganar o perder más o menos de $1 dependiendo de factores como el precio de strike, el tiempo de expiración que tiene la opción o la volatilidad implícita que tiene el mercado. Todos estos factores se miden con los griegos, que son delta, gamma, teta, vega y rho. Para este caso de GameStop solamente nos interesan delta y gamma. Delta mide el cambio que tiene el precio de una opción dado un cambio de $1 en el precio del activo. Y gamma es lo que mide el cambio en delta dado el mismo cambio en el precio del activo. Cuando las opciones están out of the money, el cambio en delta, es decir, gamma, no es para nada significativo, pero cuando las opciones pasan de estar out of the money a in the money, delta empieza a aumentar exponencialmente, dejando contra la pared a todos los que vendieron las opciones. Si están un poquito confundidos, más adelante se va a hacer mucho más claro cuando veamos cómo están las opciones en este momento. Como vimos antes, la gente de Wall Street Bets notó que si además de comprar acciones directamente en el mercado para así pues ayudar un poquito a subir el precio, si al mismo tiempo compraban opciones call, los market makers que se las iban a vender pues iban a estar obligados a comprar acciones para mantenerse neutrales en el mercado y de esa manera obligar a que los mismos market makers ayudaran a que se formara el squeeze. Lo más importante para la gente de Wall Street Bets era no vender las acciones que ya habían comprado previamente, quitar esa liquidez del mercado y obligar a los market makers a ofertar cada vez más alto por las acciones que necesitaran. Yo estimo que la fuerza de esos degenerados de Wall Street Bets alcanzó para pompear el precio entre unos 50 y no creo que a más de $100. A partir de ese punto yo creo que ya fueron los market makers y los mismos cortos o parte de los cortos que estaban atrapados los que empezaron a pompear el precio para tratar de cubrirse. Ya después fue que entraron los medios billonarios como los gemelos Winklevoss, Chamath Palihapitiya, Mark Cuban, el viejo Elon Musk que no puede faltar, todos ellos avivaron el fuego en redes sociales e invitaron a los retailers que faltaban. Y aquí es donde realmente empieza el Gamma Squeeze. El Gamma Squeeze como tal empezó cuando el precio superó los $320 y de hecho se mantendrá siempre que el precio pueda estar por encima de $320. ¿Por qué? Porque en ese punto todas las opciones call que tiene GME se encuentran in the money, es decir, el precio se encuentra por encima de todos los strikes de todas las opciones que se han vendido en GME. Esto tiene ya agarrados de las bolas a los market makers porque ellos tienen que estar totalmente cubiertos porque si al momento de la expiración el precio está por encima del strike que ellos vendieron, ellos tienen que responder con las acciones. Entonces tenemos a los de Wall Street Bets que no quieren vender y tenemos a los market makers que no pueden vender. El 27 de enero, GME cerró en $343.
manteniendo a full el gamma squeeze que acabamos de ver. En el posmercado y el premercado de la mañana siguiente, es decir, el 28 de enero, la acción alcanzó a coquetear con los $500 por acción, y cuando el ejército de Wall Street Bets estaba ya preparado para otra ronda de compras, Robinhood y otros brokers anunciaron restricciones precisamente en todas esas acciones de mayor interés para el público y las que tenían contra las cuerdas a los fondos. Le restringieron a los usuarios comprar GameStop, AMC, BlackBerry, American Airlines, Bed Bath & Beyond, bueno, muchas otras acciones, pero sí les permitían vender. Con esa demanda restringida, nada pudo impedir un sell-off de un 80% en GME, que el precio cayera hasta aproximadamente $110. Con esa caída, una gran cantidad de personas fueron liquidadas. Fueron las personas que entraron tarde al pump, que se creyeron inteligentes, se quisieron apalancar durante el pump, y precisamente como ya no podían hacer nada, la demanda restringida, esa caída en el precio los liquidó, y esas liquidaciones lo que hicieron fue que le dieron o le tuvieron que dar un respiro a esas posiciones en corto que pudieron cubrirse. Porque aquí Robinhood se la clavó a sus propios clientes. No le permitían comprar, pero sí le permitían vender. Como así? Si la gente puede vender es porque alguien atrás está comprando. Si no, pueden ser los de la misma plataforma quienes estaban comprando entonces. La gran mayoría de los traders en Wall Street Bets opera en Robinhood. El principal market maker de Robinhood es Citadel. Sí, el mismo Citadel que le envió 3.000 millones a Melvin Capital para poder mantener la posición en corto de GME. Aquí vemos que entonces es Citadel el más perjudicado en toda esta novela. Por ser un market maker y tener que mantenerse neutral en el mercado, ha tenido que comprar GME, ayudando a subir el precio de la acción, pero al subir el precio de la acción, por otro lado, está perdiendo dinero con esa posición en corto de Melvin Capital. Por esa razón resulta muy sospechoso que Robinhood tomara esa decisión en perjuicio de sus usuarios y en favor de su principal market maker, de quien se dice que recibe al menos un tercio de todos sus ingresos anuales. Claramente, esta sospecha fue rápidamente desmentida por el CEO de Robinhood. Su justificación era que por la alta volatilidad de la acción, los requerimientos de los reguladores de la SEC y de las clearing houses eran tan grandes que no los podrían cubrir. Por esa razón se vieron obligados a restringir la compra de los activos. Esto puede que sea verdad, pero no pudieron dejar muy claro por qué sí le permitían a la gente vender. Lo que digo, si ellos vendían, alguien tenía que estar comprando al otro lado. ¿Era Citadel? ¿Era directamente Melvin Capital? ¿Por qué no permitieron que los usuarios compraran poniendo más colateral para poder cubrir esas obligaciones? Todas esas preguntas quedaron obviamente sin responder, pero aún así el viernes GME logró cerrar en $325, manteniendo el gamma squeeze a pesar de la manipulación que estaba teniendo el mercado. Lo primero que nosotros podemos concluir es que la bolsa no es un mercado libre. No todos los participantes se someten a las mismas reglas, y como pudimos ver, los que históricamente han, probablemente ustedes nunca hayan oído sobre DTCC o el Depository Trust and Clearing Corporation. Esta entidad y esta única entidad es la que custodia todos los valores que se operan en bolsa. Además, entre esta y otras dos compañías procesan y ejecutan todas las operaciones en los mercados para todas las entidades financieras, bancos y brokers en Estados Unidos. Lo más jodido de todo es que estas tres compañías son subsidiarias de otra llamada CEDE Company, que es una entidad privada que se estima que controla unos 34 trillones con T de dólares en activos, y aún así se mantiene bajo el radar. Estoy seguro que ustedes no la conocían, yo tampoco la conocía hasta hace algunos días. Esto demuestra la necesidad de mercados abiertos y descentralizados como los que se están generando alrededor de Bitcoin y el mercado cripto en general. Mi segunda conclusión es que este hype de Wall Street Bets va a atraer malos actores a aprovechar la situación, y muy seguramente se empiezan a ver con más frecuencia esquemas de pumps and dumps disfrazados de ser el siguiente GameStop. Pero no se dejen sólidos,
pero aún así nunca tuvo como aceptación del público hasta cuando ya estaba dando muchas ganancias. Lo que está pasando con criptos como Dogecoin, TRX, XRP no tienen absolutamente nada que ver con ese squeeze histórico de GME, y esos pumps no son una lucha heroica de los retailers contra las ballenas. Aquí en estos últimos pumps and dumps los que van a terminar perdiendo son como siempre la gente de a pie, y los que van a terminando son las ballenas que se posicionen antes y aprovechen y sean oportunistas en hacer creer a la gente que están ante el siguiente GameStop, pero no hay un siguiente GameStop. Sí creo que hay activos con los fundamentales sólidos y las condiciones para un evento similar, pero hay que buscarlos con detenimiento y lupa. Seguramente no aparezcan como el post más votado en Wall Street Bets ni en ningún foro. Hay un caso muy interesante alrededor de la plata y el oro también que vale la pena analizar, aunque a diferencia de GME, la contraparte no son algunos fondos, sino bancos centrales y comerciales en un mercado que históricamente ha estado altamente manipulado, tal vez el más manipulado de todos. El activo en el que yo veo mayor potencial para un gamma squeeze es Bitcoin, pero eso sí es un tema que quiero dejar para un próximo video. Eso es todo por ahora, parceros. Espero que les haya gustado el análisis. Si fue así, por favor ayúdenme reventando ese dedito arriba, compartiendo este video en todo lado para que las personas puedan conocer lo que realmente pasó con GME y que no se dejen engañar por las otros pumps and dumps que van a tratar de hacerlos creer que es el siguiente GME. No se olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Estén pendientes que nos estaremos viendo con frecuencia para muchos más análisis. Un abrazo, que estén bien.